A ver, tú que estás viendo este video, ¿cuántas veces te han contado que la Edad Media era pura oscuridad, caos y gente mugrosa que nunca se bañaba? Seguro más de una vez te dijeron que todos pensaban que la Tierra era plana o que las mujeres andaban con cinturones de castidad para portarse bien. La verdad, yo también me creí muchas de esas cosas. Pero son puras mentiras. Hoy vengo a contarte las 26 mentiras más grandes de la Edad Media que nos hicieron creer. Y no solo eso, te voy a explicar qué pasaba en realidad para que la próxima vez que escuches estas historias, sepas la verdad. Ahora sí, ponte cómodo porque vamos a descubrir las 26 mentiras de la Edad Media que te hicieron creer. Mentira 1. Los cinturones de castidad eran comunes para controlar a las mujeres. A ver, ¿a poco no te contaron que los cinturones de castidad eran algo normal en la Edad Media, sobre todo para que las mujeres se portaran bien, mientras sus maridos iban a la guerra o a las cruzadas? Es falso. Si a una mujer medieval la hubieran obligado a usar un cinturón de esos, probablemente habría muerto en pocos días por infecciones graves, porque las heridas del metal oxidado se complicaban mucho. La verdad es que estos dispositivos ni siquiera eran comunes en esa época. De hecho, los cinturones de castidad que ves en los museos son más recientes, del Renacimiento o incluso del siglo XIX, y en su mayoría se usaron como artefactos de exhibición, no como algo práctico. Así que ya sabes, no era la Edad Media, era puro mito moderno. Mentira 2. Los dispositivos de tortura eran una locura medieval. Seguro has visto en exposiciones o películas esas máquinas de tortura medievales como la Dama de Hierro, el Destripador de Pechos o la famosa Pera de la Angustia. ¿Te suena? Pues aquí va la verdad. Muchas de estas máquinas ni siquiera existieron en la Edad Media. Por ejemplo, la Dama de Hierro, esa máquina aterradora con pinchos, fue inventada hasta el siglo XIX como atracción de feria para asustar gente. La famosa Pera de la Angustia, que supuestamente se usaba para torturar, era en realidad un simple estirador de calcetines. Así que no es que los medievales fueran tan sádicos, es que a veces nos encanta exagerar lo que pasó. Mentira 3. En la Edad Media creían que la Tierra era plana. ¿Te dijeron que en la Edad Media todos pensaban que la Tierra era plana? Pues no te lo creas. La mayoría de los eruditos medievales sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Incluso, hubo matemáticos y astrónomos que calcularon su circunferencia con sorprendente precisión. Por ejemplo, Al-Biruni, un científico musulmán del siglo XI, calculó el radio de la Tierra con apenas 31 kilómetros de error. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Pues del siglo XIX, cuando se puso de moda criticar a la Edad Media como un periodo de ignorancia total. Así que si escuchas que en la Edad Media eran terraplanistas, no te lo creas. Mentira 4. Los señores feudales tenían el derecho de pernada, el famoso derecho de pernada. Esa idea de que un señor feudal podía acostarse con la novia de uno de sus siervos la noche de bodas es otro mito que se ha repetido tanto que ya parece verdad. La realidad es que no hay evidencia sólida de que esto fuera una práctica común en la Edad Media. Este mito se popularizó en Francia en el siglo XIX, cuando algunos escritores comenzaron a usarlo como símbolo de abuso de poder. Claro, los abusos sexuales existían, no hay que idealizar el pasado, pero lo del derecho de pernada era más una exageración que otra cosa. La mayoría de las veces, los tributos que se pagaban eran en especie o dinero, no en favores de este tipo. Mentira 5. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Imagínate a un vikingo con su casco de cuernos. Seguro lo tienes en mente, ¿no? Pues adivina qué. Nunca pasó. Los vikingos reales jamás usaron cascos con cuernos porque eran poco prácticos en combate. Esta imagen surgió hasta el siglo XIX, cuando un diseñador alemán decidió incluir cascos con cuernos en los vestuarios de una ópera. Desde entonces, esta idea se quedó pegada en nuestra cultura popular.
Pero la verdad es que los guerreros vikingos preferían cascos simples que les ofrecieran protección real, no adornos inútiles. Ni modo, Olaf de caricatura nos engañó. Mentira. 6. Las mujeres medievales no tenían derechos y eran desvalidas. Se dice mucho que las mujeres medievales eran poco menos que esclavas de sus maridos y que no tenían derechos, pero esta idea es muy simplista. De hecho, las mujeres en la Edad Media tenían ciertos derechos que incluso perdieron después, en la Edad Moderna. Por ejemplo, podían heredar propiedades, manejar negocios y en algunas regiones incluso votar en consejos locales. Además, muchas trabajaban fuera de casa, especialmente en oficios como la elaboración de textiles, la cerámica y la joyería. Claro, no todo era color de rosa, pero tampoco eran tan desvalidas como nos quieren hacer creer. Mentira 7. Los medievales nunca se bañaban. Seguro te contaron que los medievales eran los reyes del mugrero y que no se bañaban nunca, ¿verdad? Pues para tu sorpresa es falso. De hecho, en muchas ciudades medievales había baños públicos donde la gente iba a relajarse y limpiarse. En París, por ejemplo, en el siglo XI había más de 30 baños públicos, y en Bagdad, durante el califato abasí, se decía que había miles, aunque probablemente exageraban. Claro, no todos tenían acceso a bañeras en casa, pero eso no significa que anduvieran sucios todo el tiempo. Así que eso de 1000 años sin baño es puro invento de escritores del siglo XIX. ¿Qué escritores tan flojos? Mentira 8. Solo bebían vino y cerveza porque el agua estaba contaminada. ¿Alguna vez escuchaste que los medievales no tomaban agua porque estaba contaminada y por eso siempre andaban con una jarra de vino o cerveza? Pues no es del todo cierto. Aunque sí había dudas sobre beber agua de mala calidad, cuando estaba limpia y sin mal olor, no tenían problema en tomarla. El agua de pozos y manantiales era común para muchas comunidades. Eso sí, el vino y la cerveza eran muy populares, pero más por sus efectos refrescantes y embriagadores que por ser sustitutos obligados del agua. Así que no andaban borrachos todo el día porque el agua estuviera imposible. Mentira 9. Todos comían carne podrida para sobrevivir. Este es un clásico, que si los medievales comían carne podrida y la cubrían con especias para ocultar el mal olor. ¿Te suena? Pues no, eso tampoco es verdad. Es cierto que sin refrigeración la carne se echaba a perder más rápido, pero las especias eran carísimas en esa época, así que no las usaban para disfrazar carne en mal estado. Lo más común era consumir carne fresca o preservarla mediante salado, ahumado o secado. Y ojo, las leyes medievales castigaban durísimo a los carniceros que vendieran carne podrida. Así que no andaban comiendo carne pasada porque ni modo. Mentira 10. Los médicos medievales usaban trajes extraños durante la peste negra. Seguro has visto esos disfraces de médico medieval con máscaras en forma de pico, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que eso no era típico de la Edad Media. Ese traje apareció hasta el siglo XVII, mucho después de la peste negra. Los médicos medievales realmente no tenían un uniforme estándar y muchas veces usaban ropa común mientras atendían a los enfermos. Las máscaras con pico fueron un invento para protegerse de malos olores en épocas posteriores. Así que, si creías que todos los médicos medievales lucían como personajes de Halloween, ya sabes que no fue así. Mentira 11. No existía un concepto de infancia. Hay quien dice que en la Edad Media no existía un concepto de infancia y que los niños eran tratados como adultos pequeños desde que podían caminar. Pero la realidad es que los medievales sí distinguían entre la niñez y la adultez. Los niños tenían juguetes como muñecas, caballitos de madera y canicas,
y había una etapa de aprendizaje antes de asumir responsabilidades mayores. Claro, no era como hoy con escuelas y psicólogos, pero los niños medievales no eran simplemente adultos chiquitos. Hasta había obras de arte que celebraban la inocencia de la infancia. Mentira 12. Las personas medievales siempre estaban enfermas y morían jóvenes. ¿Te dijeron que en la Edad Media casi todos morían jóvenes y enfermos? Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Las estadísticas de esperanza de vida se ven afectadas porque había muchísima mortalidad infantil y grandes pandemias, como la peste negra. Pero si una persona lograba superar la infancia y evitaba enfermedades graves, podía vivir bastante tiempo. Había gente que llegaba a los 70 u 80 años, especialmente en comunidades rurales donde las condiciones eran más estables. Así que no todos los medievales caían muertos antes de cumplir los 40. Mentira 13. Los juicios por brujería eran comunes en la Edad Media. Este es un mito que se escucha por todos lados, que en la Edad Media había juicios por brujería a cada rato. Pues la realidad es que no fue así. La cacería de brujas, con esos juicios y ejecuciones masivas, fue mucho más común en la Edad Moderna, especialmente entre los siglos XVI y XVII. Hasta el siglo XV, casi al final de la Edad Media, la idea de las brujas empezó a tomar fuerza. Pero no era un fenómeno generalizado. Así que esos famosos juicios de Salem o las cacerías brutales en Europa no fueron medievales, sino posteriores. Mentira 14. Todos los medievales eran intensamente piadosos y obedientes a la Iglesia. Muchos creen que en la Edad Media todo el mundo vivía pegado a la Iglesia y no hacía más que rezar y obedecer a los curas. Pero ¿sabes qué? No era tan así. Aunque la religión era importante, no toda la gente era piadosa o seguía al pie de la letra las enseñanzas de la Iglesia. De hecho, hay registros de quejas de sacerdotes y obispos porque la gente no iba a misa o simplemente no les hacía caso. Muchos campesinos tenían sus propias creencias, mezclaban rituales paganos con cristianismo y vivían su fe a su manera. Así que, no eran todos unos santos devotos. Mentira 15. Nadie pensaba por sí mismo en la Edad Media. Otro mito común es que en la Edad Media nadie pensaba por sí mismo y que todo el mundo aceptaba lo que decía la Iglesia sin cuestionar. Error. Aunque había censura y restricciones, las universidades medievales fueron espacios de debate y pensamiento crítico. Filósofos como Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham hicieron preguntas profundas sobre la naturaleza, de Dios, la moral y el mundo. Además, a nivel popular, la gente común tenía una mezcla de creencias, algunas bastante originales que no siempre coincidían con las enseñanzas oficiales. Así que sí, había pensamiento independiente, aunque no siempre fuera evidente. Mentira 16. La Iglesia medieval era completamente malvada y contraria al progreso. Seguro has visto películas donde los líderes de la Iglesia medieval son los villanos de la historia. Pero, aunque sí hubo abuso de poder, la realidad es más compleja. La Iglesia fue un motor importante para la educación y la ciencia en la Edad Media. Los monasterios copiaron libros antiguos y preservaron conocimientos que se habrían perdido. Además, algunos papas y obispos promovieron el estudio de las ciencias. Claro, también hubo episodios terribles, como la Inquisición, pero no se puede reducir a la Iglesia medieval solo a los malos de la película. Mentira 17. La tortura era moneda corriente. ¿Te dijeron que la tortura era parte del día a día en la Edad Media? Bueno, no es tan cierto. Aunque se usaba en casos específicos, no era algo común ni aceptado abiertamente por todas las autoridades. De hecho, muchos pensadores de la época cuestionaban la tortura, especialmente porque provocaba confesiones falsas. En muchos lugares, se preferían castigos económicos o sociales antes que recurrir a prácticas físicas. Así que eso, de que en cada pueblo había mazmorras con instrumentos de tortura, está más en las películas
que en la realidad. Mentira 18. La Edad Media fue científicamente estéril. Seguro has escuchado que en la Edad Media no hubo avances científicos y que fue un periodo estancado entre las eras gloriosas de la Antigüedad y el Renacimiento. Pues, sorpresa, es mentira. En realidad, muchos avances que hoy damos por sentados surgieron en el medievo. Por ejemplo, el concepto de universidades nació en esta época. También hubo avances en astronomía, matemáticas y medicina, especialmente gracias a científicos islámicos y europeos como Al-Biruni o Roger Bacon. Así que, aunque no fue un periodo de explosión tecnológica como hoy, tampoco fue un milenio perdido. Mentira 19. No existía comercio ni sistemas financieros sofisticados. A veces se dice que en la Edad Media todo era trueque y que no había comercio real. Nada más alejado de la realidad. Durante el medievo, surgieron rutas comerciales importantes como la ruta de la seda y sistemas bancarios avanzados. En Italia, los Medici crearon instituciones bancarias modernas y se empezaron a usar letras de cambio, el equivalente a los cheques actuales. Así que la Edad Media fue más que intercambiar gallinas por trigo. De hecho, sentó las bases del comercio moderno. Mentira 20. La moda medieval era aburrida y utilitaria. Cuando piensas en la Edad Media, ¿te imaginas ropa gris, aburrida y sin estilo? Pues, te tengo noticias. Los medievales también tenían su lado fashionista. En el medievo surgieron tendencias como sombreros extravagantes, tintes de colores brillantes y telas caras como la seda y el terciopelo. Claro, no había pasarelas como ahora, pero la ropa también marcaba estatus social y personalidad. Así que, si creías que todos vestían como monjes, ya sabes que no es verdad. Mentira 21. El Renacimiento borró la oscuridad de la Edad Media. El famoso Renacimiento, siempre retratado como el gran rescatador de Europa después de la oscura Edad Media. Pero, ¿sabes qué? Esa narrativa es bastante injusta. Ya en la Edad Media hubo pequeños renacimientos, como el Renacimiento carolingio en el siglo IX, que impulsó la educación y las artes. Además, el Renacimiento no apareció de la nada. Muchas ideas medievales lo inspiraron. Así que la Edad Media no fue tan oscura como la pintan, ni el Renacimiento tan milagroso como lo cuentan. Mentira 22. Las tabernas medievales eran como hoteles de lujo. ¿Has visto en películas medievales esas tabernas donde siempre hay habitaciones disponibles para los viajeros? Bueno, pues eso no es del todo cierto. En realidad, las tabernas se centraban más en la comida y la bebida. Las posadas, por otro lado, eran lugares específicos para alojarse, pero no eran accesibles para cualquiera. Muchas veces estaban reservadas para comerciantes o personas con conexiones importantes. Así que si eras un viajero común, probablemente dormías al aire libre o en la casa de alguien que te diera posada. Mentira 23. Todos los europeos eran blancos caucásicos. En películas o series sobre la Edad Media, siempre nos pintan a todos los europeos como blancos caucásicos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La realidad era mucho más diversa. En ciudades importantes como Constantinopla, Roma o Sevilla, convivían personas de origen africano, asiático y europeo. Había comerciantes, esclavos y viajeros que llegaban de lugares tan lejanos como el norte de África, Oriente Medio o Asia Central. Así que esa idea de una Europa blanca en la Edad Media es un mito más moderno que real. Mentira 24. Las sociedades medievales eran homogéneas y cerradas. ¿Te han dicho que las sociedades medievales eran estáticas y que la gente nunca salía de su pueblo? Pues eso tampoco es cierto. Las guerras,
Las peregrinaciones religiosas y el comercio hacían que las personas se movieran constantemente. Por ejemplo, las cruzadas llevaron a miles de europeos al Medio Oriente, mientras que musulmanes, judíos y cristianos convivían en muchas ciudades como Toledo o Córdoba. Así que, aunque la movilidad no era como ahora, había bastante intercambio cultural y migración en el medievo. Mentira 25. Casi todos morían jóvenes. A veces se dice que en la Edad Media nadie pasaba de los 40 años, pero eso es una mala interpretación de las estadísticas. Es cierto que la mortalidad infantil era altísima, y eso bajaba mucho el promedio de esperanza de vida. Pero, si una persona superaba la niñez y las enfermedades más graves, podía vivir hasta los 70 u 80 años. Así que no todos los medievales morían jóvenes. De hecho, hay muchos registros de ancianos que vivieron vidas largas y plenas. Mentira 26. Los pueblos medievales no tenían sentido del humor. ¿Te imaginas que los medievales eran tan serios que nunca se reían? ¡Claro que no! La gente del medievo tenía un gran sentido del humor. Los escritos de la época, como los cuentos de Geoffrey Chaucer o el Decamerón de Boccaccio, están llenos de chistes y relatos graciosos. Además, las ferias y festividades locales eran momentos para el desmadre y la diversión. Así que sí, los medievales también se reían y disfrutaban de la vida, aunque no nos lo muestren en las películas. Ahora ya sabes que mucho de lo que nos contaron sobre la Edad Media es más mito que realidad. Desde cinturones de castidad inexistentes hasta la idea de que todos los europeos eran blancos caucásicos o que las mujeres no tenían ningún derecho. Es increíble cómo las mentiras, cuando se repiten mucho, terminan pareciendo verdades. ¿Y sabes qué? Lo interesante de desmontar estos mitos es que nos damos cuenta de algo muy importante. La historia siempre tiene más matices de los que nos enseñaron en la escuela. Nada es blanco o negro, y muchas veces las historias más increíbles se encuentran en esos detalles que pasamos por alto. ¿Conocías estos mitos de la Edad Media? Déjanos tu comentario, dale like si te gustó el video y suscríbete para más.